Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de mi segundo libro, El Cañonazo, la revolución chamamecera de Ramón Merlo en Pueblo Nuevo. Justamente de Ramón Merlo era el primer tema que estuvimos escuchando por 8 bajos y después con unas hermosas imágenes del barrio Pueblo Nuevo, justamente la canción A Pueblo Nuevo que compusieran Ramón Merlo y Ernesto Montiel, en una versión del brasileño Renato Fagundes, es la que estuvimos escuchando. Bueno, un poco esta presentación virtual se dio así porque, las cuestiones de la pandemia hicieron que no se pueda presentar presencial. De todas formas, terminó siendo beneficioso en el sentido de que esta presentación, al ser virtual, va a poder ser observada de diferentes puntos del país o de cualquier otro lugar del mundo, incluso ahora, y después va a quedar colgado en el canal de YouTube. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a la familia Merlo, porque este proyecto, sin el apoyo de ellos, no hubiese sido posible. La realidad es que antes del libro no había una relación previa y sin conocerme me dieron desde el principio su apoyo. Así que a todos los que he molestado de la familia Merlo en estos 2 años de trabajo, les quiero agradecer por apoyarme siempre, haber brindado su conocimiento, su experiencia, sus aportes a este libro, su material fotográfico y obviamente su testimonio, sobre todo a Ruli y a Monchito Merlo, que desde el primer momento me han apoyado. Después también agradecerle a los entrevistados, a los que mencioné recién, Ruli y Monchito, que fueron protagonistas desde el primer momento del fenómeno que fue el Cañonazo, el baile de Ramón Merlo, que fue un éxito en Pueblo Nuevo, y también al gran Oscar Ríos, a quien ya considero un amigo prácticamente, que también sin haberme conocido, él con una historia que lo ligaba mucho a Pueblo Nuevo, lo liga pues sigue viviendo ahí, y debutó en el Cañonazo. También me dio su apoyo sin conocerme en una entrevista extensa en su casa de Pueblo Libertador cuando estaba en Corrientes y fue muy provechosa porque es un hombre con más de 60 años en el chamamé, con mucha experiencia, con muchas cosas por contar, y a un compañero de él que fue en la última etapa del conjunto de Tarragorros, como es Miguel Salazar Fernández, a quien también lo entrevisté, un poco para que me cuente, cómo era el movimiento chamamecero en la década del 60, del 70, en esos barrios de Villa Gobernador Galvis, de Rosario, como eran Pueblo Nuevo y El Saladillo. A Cachito González, que si bien no fue contemporáneo a todos esos sucesos, él de algún modo, tuvo relación con esos grandes del chamamé, al ser alumno de Andrés Cañete, al haber colaborado en discos con Gregorio de la Vega y con Oscar Ríos. Así que en la parte del libro donde se habla del legado, sin dudas, el aporte de Cachito González tiene mucho valor. Alejandro Pículis, un vecino de Pueblo Nuevo a quien entrevisté para contar un poco más allá de la mirada de los músicos, de la mirada de los vecinos, de cómo era el Cañonazo para ellos, y aparte con el adicional de que Alejandro es hijo de griegos, así que también tiene que ver con toda la historia de Pueblo Nuevo, que es la historia de la inmigración, de, como yo digo, los que cruzaron el río Paraná, los entrerrianos, los correntinos, y también los que cruzaron el océano Atlántico, los griegos, los rusos, los polacos, ucranianos, sobre todo, muchos inmigrantes de Europa del Este que venían escapando de la guerra, y Pueblo Nuevo, los
los alojaba, les abría sus brazos y bueno, ahí se entremezclaban en lo que fue la pista del Cañonazo y bueno, y en prácticamente todas las calles de Pueblo Nuevo en el día a día. Y por último, bueno, también agradecer a una de las entrevistadas, Anaí Taboada, que es hija de Atilio Taboada, guitarrista de Tarragorros, que ella también dio su testimonio un poco para, bueno, hablar de cómo era su infancia cuando su padre, bueno, junto a su familia vivían ahí en el Saladillo. Ellos vienen de una familia que tradicionalmente vivió ahí, entonces bueno, le dio ciertos condimentos, su entrevista, a pintar un poco cómo era el panorama en esa época. Siguiendo con los agradecimientos, me gustaría agradecer al historiador Andrés Bartolini. La verdad que bueno, fue un gran compañero en todo este proceso que fue el libro, una escucha permanente, un consejero, una de las pocas personas que sabe todo lo que estuve luchando para que este libro viera a la luz. Así como también lo hizo con el libro anterior, Siguiendo el Camino, Historias de la Vecinal Alto Verde. La verdad que me fue de mucha ayuda en mí, que bueno, que soy periodista, no soy ni escritor ni historiador, aunque bueno, Kurt Lüttmann dice que hay que un poco asumir lo que uno es. Cuando le conté que estaba escribiendo un libro y me decía, bueno, vos sos escritor, entonces tenés que asumir que sos escritor. Así que Andrés, bueno, todo mi agradecimiento por el apoyo de siempre y bueno, siempre estar. A mi pareja también, que hace 2 años que viene escuchando de los Merlos, de Tarragorros, del Cañonazo, del Pueblo Nuevo, que para alguien que no es del género o que, bueno, por ahí lo ve un poco más desde lejos, puede sonar entretenido una vez, 2 veces, pero bueno, por ahí es un poco tedioso escuchar 2 años acerca de, bueno, de toda esta historia una y otra vez y cada avance. Y bueno, la verdad que gracias también por, bueno, haber soportado todo esto durante 2 largos años, este trabajo. A Liliana Marelo, que me ayudó mucho con las correcciones, con las cuestiones gramaticales, que dedicó su tiempo a ayudarme con el libro. También al Cali Ayala, por haber aportado material, haber aportado también su conocimiento para con el libro. Al concejal Carlos Dolce, porque bueno, esto es una transmisión virtual que lleva muchas cuestiones técnicas que bueno, a mí se me escapaban de la mano y por suerte bueno, el concejal Carlos Dolce, Martín Tocalino, Martín Dolce me han dado una mano con esto, bueno, que no es fácil porque hay muchas cuestiones de la tecnología que por ahí son difíciles de llevar y bueno, esta presentación virtual, la cuestión técnica también es posible gracias a eso. Y agradecer también doblemente a Martín Tocalino porque ha hecho el diseño de la tapa y de la contratapa que me gustaría mostrar, el Cañonazo, la revolución chamamecera de Ramón Merlo en Pueblo Nuevo, una tapa que sintetiza un poco la diversidad de lo que era el Cañonazo, porque en la tapa se puede ver personas con rasgos de gente que no era de acá, que uno los ve y dice, bueno, esta persona es polaca, es europea, y también otras personas que sí tienen rasgos de ser gente por ahí de acá, criollos, como bien se decía en ese momento. Y el Cañonazo era un poco esa recepción de la diversidad. Y un poco la inquietud, yendo más a lo que es el libro, la inquietud surge porque, bueno, uno el Cañonazo lo viene escuchando hace mucho tiempo, no había fotos, y también, bueno, había una cuestión de la mística de los merlos, de los chamameceros en el Saladillo y Pueblo Nuevo. Hoy ahí donde funcionaba el Cañonazo, en Buenamezón e Italia, hay una plaza, entonces no hay nada que haya quedado en pie de aquella época, han pasado más de 60 años, y me parecía que, bueno, que ahí había una historia por contar. También la cuestión de, bueno, de cuando me enteré que Oscar Ríos había debutado profesionalmente de la mano de Merlo en el Cañonazo, que Oscar Ríos, bueno, todavía por suerte nos puede brindar ese testimonio, y bueno, me pareció que Pueblo Nuevo también tiene cierta mística en sus calles, y ahí, bueno, en base a eso me surgió la inquietud de contar esta historia del Cañonazo. Que contar esta historia del Cañonazo no es solamente el libro hablando del baile,
de la pista bailable que tenía Ramón Merlo, sino es como un eje disparador a la recepción de la inmigración, cómo la instalación del frigorífico fue modificando los barrios Saladillo y de Rosario y Pueblo Nuevo de Villa Gonor Galvez, cómo se fue dando la llegada de los chamameceros que venían, muchísimos chamameceros que vivieron en esos barrios y que era un ida y vuelta constante, donde crearon temas juntos, donde integraban los conjuntos. Este ida y vuelta que se iba dando entre ellos también está reflejado en el libro. También uno de los objetivos, de por qué se publicó, es que las nuevas generaciones, me incluyo, podamos conocer cómo era todo en ese entonces, rescatar el testimonio de los entrevistados. Esto es algo fundamental porque, como lo sostuve también en el libro anterior, la historia oral va pasando de generación en generación, pero llega en un momento donde eso se pierde, y entonces me parecía fundamental que todos estos testimonios queden grabados acá en el libro, plasmar todas esas vivencias que ellos tuvieron durante esos años. Esto también ayuda a fortalecer la idea de que Rosario y la zona también es chamamé. Rosario ha sido receptora de toda esa corriente chamamecera, con bailes en pleno centro de la ciudad, más allá de este puntual que habla del cañonazo, puntualmente sobre el cañonazo, muchos bailes en otros lugares. Entonces había toda una movida chamamecera, y que hoy por ahí ha quedado rezagado todo esto a la periferia. Y me parecía importante también destacar que Rosario también es chamamé y que la zona también es chamamé, y lo seguirá siendo. Sobre todo esto en el marco de la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad de Chamamé, que se dio hace un tiempo. Me parecía que es un aporte no solamente a la historia chamamecera de la región, sino también es un aporte a la historia de nuestra ciudad, de Villa Gonor Galvez, a la historia de Pueblo Nuevo. Porque aparte, el libro tiene varias cuestiones a resaltar. El cañonazo fue la primera experiencia en cuestiones de organización de eventos de Ramón Merlo, fue el paso previo antes del rancho de Ramón Merlo, ya en la década del 70 y del 80, que estaba ubicado en Rodríguez y Arijón en Rosario. Fue el primer contacto con este tipo de eventos de Rulli y de Monchito en la cuestión organizativa, a dos personas que han después sido consagradas a nivel nacional, eran los que ayudaban en la cuestión familiar. En este fenómeno del cañonazo, destacar también la figura de su madre, Emma Báez, porque como siempre se dice, atrás de un gran hombre y una gran mujer, en este caso también fue sostén de este fenómeno del cañonazo. Un baile donde no solamente Ramón Merlo, donde ha actuado, sino también ha actuado Ernesto Montiel, la cantante María Elena, Nelly de Argentina Zenón, Tránsito Cocomarola. Muchos grandes que han pasado por ahí y otros tantos que no han trascendido con el tiempo. Un capítulo aparte del libro está dedicado a Tarragorros. Me parecía por ahí desaprovechar una oportunidad, no hablar de él, cuando compartió tiempo y fue contemporáneo a Ramón Merlo. Aparte, han hecho temas juntos, él ha organizado bailes y en la cuestión comercial ha vendido millones y millones de discos y también vivió en el Saladillo. Entonces, me parecía que había que incorporarlo, incluso, con dos testimonios muy fuertes como el de Miguel Salazar Fernández y Oscar Ríos, que han sido músicos de él hasta el momento de su muerte. Todo este movimiento chamamecero creo que ha dejado un legado, por esto, 60 años después estamos hablando de esto. Me parece que todos debemos conocer qué fue lo que pasó, porque no fue fácil nunca para los chamameceros destacarse en la cultura. Hasta hoy sigue siendo una música que por ahí es mirada de costado. Entonces, un poco esos son los objetivos del libro, cómo está compuesto, cómo fue ideado. Un libro que es totalmente autogestionado, independiente. Quien les está hablando fue la persona que
que un poco se le ocurrió la idea, pero también fue la persona que tuvo que entrevistar, buscar los entrevistados, desgrabar, escribir, difundir el libro, estar con las cuestiones de diseño interna, buscar las fotos, editarla. Y bueno, también ahora el encargado de vender. Por eso quien quiera conseguir el libro se tiene que contactar conmigo, a mis redes, Gonzalo Pereira, porque este libro no está hecho por editoriales y no va a llegar a las librerías. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todas y todos por participar de esta presentación virtual. Sé que están viendo muchas personas de varios lugares del país.